Una camarera adopta al anciano padre de un multimillonario después de que su familia lo abandone. 10 años después, su hijo. ¿Qué pasaría si la persona que te mostró más amabilidad en tu momento más oscuro resultara ser un completo desconocido? Frank Caldwell estaba sentado solo en la mesa de la esquina del restaurante Miller's, con sus manos curtidas alrededor de una taza de café que se había enfriado hacía horas. A sus 78 años, había aprendido que la familia no siempre significa lealtad y que el dinero no garantiza el amor. El costoso traje que su hijo le había comprado la Navidad anterior le quedaba holgado en su cuerpo cada vez más delgado. Un recuerdo de días mejores, cuando las llamadas telefónicas eran frecuentes y las visitas no eran solo obligaciones. Lucy Martínez llevaba semanas observándolo. Este anciano amable que pedía lo mismo todos los días y dejaba propinas que no podía permitirse. Ella no sabía que detrás de sus ojos bondadosos se escondía una historia de abandono que pronto cambiaría sus vidas para siempre. A veces, la familia que elegimos significa más que la familia en la que nacemos. ¿Desde dónde estás observando esta noche? Lucy había trabajado turnos dobles en el restaurante Miller's durante 3 años, desde que su divorcio la obligó a empezar de nuevo a los 34 años. El pequeño restaurante del pueblo no era glamuroso, pero era un trabajo honesto, y ella había llegado a querer a los clientes habituales, que se habían convertido en una especie de familia. Sin embargo, ninguno le había llegado al corazón como Frank. Todos los martes y viernes entraba arrastrando los pies con la misma camisa planchada, pedía huevos revueltos y tostadas de trigo y se pasaba horas leyendo una novela de bolsillo gastada. No tiene por qué seguir viniendo aquí si solo se siente solo, señor Caldwell, le dijo ella amablemente una tarde, mientras le rellenaba el café. Quiero decir, siempre será bienvenido, pero hay centros para personas mayores en el centro con actividades. Y este es el único lugar que me hace sentir como en casa, respondió él, con una voz que transmitía décadas de tristeza. Mi hijo tiene ahora su propia vida, una gran casa en la ciudad, importantes reuniones de negocios. Yo solo estorbo. Lucy se enteró de que el hijo de Frank, Michael, era dueño de una exitosa empresa tecnológica y que recientemente había trasladado a su padre de la finca familiar a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Las visitas se habían convertido en mensuales, luego esporádicas y finalmente casi inexistentes. La esposa de Frank había fallecido hacía 2 años y el dolor parecía haberlo vuelto invisible para la única persona que debería haberlo cuidado más. Me envía dinero, decía Frank, mirando por la ventana del restaurante. Siempre envía dinero, pero el dinero no puede sentarse contigo cuando las noches se vuelven demasiado silenciosas. Lucy sabía lo que eran las noches silenciosas. Había tenido muchas desde que terminó su matrimonio, pero también sabía lo que era la resiliencia y los pequeños actos de bondad que hacen que la gente siga adelante. Empezó a guardar el pastel del día anterior para Frank, alegando que, de lo contrario, se echaría a perder. Se sentaba con él durante los momentos de poca actividad y escuchaba historias sobre su difunta esposa Rose y el jardín que habían cuidado juntos durante 40 años. Pero el martes pasado, Frank no había venido. El viernes pasó sin que se oyera su familiar arrastrar de pies al cruzar la puerta. Cuando Lucy llamó al número que él le había dado para emergencias, una grabación le dijo que el teléfono había sido desconectado. El administrador del apartamento le dijo que Frank había sido hospitalizado tras desmayarse en su cocina y que su hijo estaba ilocalizable porque se encontraba en un viaje de negocios en el extranjero. De pie fuera de la habitación del hospital, Lucy se enfrentó a una decisión que definiría el tipo de persona que era realmente. El pasillo estéril del hospital olía a desinfectante y desesperación, mientras Lucy se acercaba a la habitación 314. A través de la puerta entreabierta, podía ver a Frank tumbado inmóvil, conectado a máquinas que emitían un pitido constante en el silencio. Una enfermera pasó junto a ella, sacudiendo la cabeza con simpatía. ¿Es usted de la familia?, preguntó la enfermera. Lucy dudó un momento. Sí, respondió en voz baja. Soy su hija. Los ojos de Frank se abrieron cuando ella le tomó la mano.
El alivio en su expresión le partió el corazón. Lucy, ¿cómo has? No te preocupes por eso ahora. Estoy aquí. Le apretó suavemente los dedos curtidos. Los médicos dicen que has tenido un derrame cerebral leve, pero te vas a poner bien. Solo necesitas descansar y recuperar fuerzas. Intenté llamar a Michael, susurró Frank con voz ronca. En el hotel me dijeron que estaba en reuniones toda la semana. Siempre reuniones. Volvió la cara hacia la ventana. Sé que está ocupado construyendo su imperio. Solo pensé que, cuando te estuvieras muriendo, tu hijo querría saberlo. No te estás muriendo, Frank. No mientras yo esté aquí. La voz de Lucy transmitía una férrea determinación que los sorprendió a ambos. El médico dice que te darán el alta en unos días, pero necesitarás ayuda en casa. Fisioterapia, control de la medicación, alguien que se asegure de que comes bien. Los ojos de Frank se llenaron de lágrimas. No puedo pedírtelo. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Lucy había tomado su decisión en el momento en que lo vio allí tumbado solo. Tengo una habitación libre en mi casa. Es pequeña, pero tiene unas bonitas vistas al jardín. Puedes quedarte hasta que te recuperes. Esa noche, Lucy volvió a llamar a la oficina de Michael. Su asistente fue educado, pero firme. El señor Caldwell estaba en Tokio cerrando una importante adquisición y no estaría disponible durante varios días. Cuando Lucy le explicó que su padre había sido hospitalizado, el asistente prometió transmitirle el mensaje, pero le advirtió que la agenda de Michael estaba completamente llena. El giro se produjo 3 días después, cuando Frank fue dado de alta. Mientras Lucy le ayudaba a subir a su coche, se detuvo un elegante sedán negro. Michael Caldwell salió del coche, con su caro traje impecable a pesar del largo vuelo. A sus 42 años, se comportaba con la confianza de un hombre que había amasado una fortuna partiendo de la nada, pero su rostro mostraba el cansancio de demasiadas noches sin dormir y demasiado cafeína. Si este momento te ha emocionado, dale al me gusta al video. El reencuentro entre padre e hijo debería haber sido alegre, pero la tensión fue inmediata e inconfundible. Papá, ¿qué está pasando aquí? La voz de Michael transmitía el agotamiento de alguien que había volado por medio mundo. Pero también había algo más: irritación, tal vez incluso resentimiento. Volví de Tokio y no estabas en tu apartamento. El hospital dijo que una mujer decía ser de la familia. Lucy sintió que Frank le apretaba la mano mientras luchaba por explicarse. Michael, ella es Lucy. Me ha estado cuidando desde que me desmayé. Cuidándote. Michael entrecerró los ojos mientras miraba a Lucy de arriba abajo, fijándose en su uniforme de camarera y su modesto coche. Lo siento, pero ¿quién eres exactamente? ¿Y qué quieres de mi padre? La acusación golpeó a Lucy como un golpe físico. No quiero nada. Trabajo en el Miller's Diner, donde tu padre come 2 veces por semana. Se ha convertido en un amigo y, cuando no tiene a nadie más, tiene una familia. Me tiene a mí. La voz de Michael se elevó ligeramente, atrayendo las miradas curiosas de otros visitantes en el estacionamiento. Papá, he estado trabajando en el mayor negocio de mi carrera. La expansión a Tokio asegurará el futuro de nuestra empresa. No puedo dejarlo todo cada vez que te sientes solo. Los hombros de Frank se encogieron y Lucy lo vio encogerse como lo hacía cuando el restaurante estaba demasiado lleno y sentía que estaba ocupando espacio. Lo sé, hijo. Sé que estás ocupado. Nunca quise ser una carga. No eres una carga, dijo Lucy con firmeza, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su voz. Frank, no eres una carga para nadie que realmente se preocupe por ti. Michael se rió con amargura. Eso es muy gracioso viniendo de alguien que lo conoce desde hace, ¿qué? ¿Unos meses? Señora, llevo décadas cuidando de mi padre. Pago su apartamento, sus facturas médicas y su comida. No necesito que un extraño me diga cómo cuidar de mi propia familia. Pagar por alguien no es lo mismo que cuidar de él, respondió Lucy en voz baja. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con él? ¿De verdad? ¿Te sentaste a escuchar sus historias sobre tu madre? ¿Cuándo fue la última vez que le llamaste solo para oír su voz? No porque tuvieras que hablar de negocios. El aparcamiento quedó en silencio, salvo por el lejano zumbido del tráfico.
Michael apretó la mandíbula y por un momento, Lucy creyó ver algo quebrarse en su armadura cuidadosamente construida. Un destello de dolor, tal vez incluso de culpa. «Papá», dijo Michael finalmente, con voz más suave, «sube al coche. Nos vamos a casa. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios». Frank miró a ambos, dividido entre el hijo al que siempre había querido y la desconocida que le había mostrado más amabilidad en las últimas semanas de la que había sentido en años. No. La voz de Frank era tranquila pero firme, y tanto Lucy como Michael lo miraron sorprendidos. En 78 años, Frank Caldwell rara vez se había enfrentado a nadie, y mucho menos a su exitoso hijo. «No, Michael, me voy a casa con Lucy». Michael se sonrojó. «Papá, no puedes hablar en serio. Apenas conoces a esta mujer. Podría estar aprovechándose de ti, jugando con tus emociones. ¿Para qué?». La voz de Frank se hizo más fuerte, alimentada por años de decepción reprimida, para darme una comida caliente y alguien con quien hablar, para sentarse conmigo en una habitación de hospital cuando mi propio hijo estaba demasiado ocupado para atender mis llamadas. Se puso de pie con dificultad, apoyándose pesadamente en el brazo de Lucy. «Hijo, te quiero. Siempre he estado orgulloso de lo que has construido, de lo que has logrado, pero amar a alguien y ser amado por esa persona son dos cosas diferentes». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Michael abrió la boca para discutir, pero luego la cerró, y su confianza corporativa finalmente le falló ante la gentil honestidad de su padre. «Hace 3 años, cuando tu madre se estaba muriendo, la visitaste 2 veces», continuó Frank, con la voz ligeramente temblorosa. «Enviaste flores, pagaste a los mejores médicos, nos diste todo lo que el dinero podía comprar, pero no estabas allí cuando ella te pidió al final. No estabas allí cuando dijo tu nombre con su último aliento». Lucy sintió que las lágrimas le picaban en los ojos al ver cómo el mundo cuidadosamente construido por Michael comenzaba a desmoronarse. El exitoso hombre de negocios que había conocido en el aparcamiento había desaparecido, sustituido por un hombre que de repente parecía mucho más joven e infinitamente más perdido. «Estaba cerrando el trato con Peterson», susurró Michael. «Valía millones. Habría asegurado la atención médica de mamá durante años. Pensé que tenía tiempo. El tiempo no es algo que se pueda volver a comprar, hijo». Frank extendió su mano libre hacia Michael, «pero es algo que puedes elegir gastar de otra manera a partir de ahora». Durante un largo momento, los tres permanecieron en el aparcamiento del hospital. Un anciano que por fin había encontrado su voz. Una camarera que había elegido la compasión por encima de la comodidad. Y un multimillonario que estaba aprendiendo que el éxito no significaba nada sin alguien con quien compartirlo. El teléfono de Michael vibró con lo que probablemente era otra llamada de negocios urgente. Pero, por primera vez en años, no lo cogió. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más relatos conmovedores. La decisión que tomara a continuación determinaría si seguiría siendo un desconocido exitoso o si finalmente se convertiría en el hijo que su padre necesitaba. 10 años después, el jardín detrás de la casa de Lucy se había convertido en algo hermoso. Las manos curtidas de Frank, ahora más firmes gracias a años de propósito y amor, cuidaban las rosas que él y Lucy habían plantado juntos aquella primera primavera. A sus 88 años se movía más lentamente, pero con la confianza de alguien que sabía que estaba exactamente donde debía estar. «Lucy, ya están aquí», Frank gritó cuando un coche familiar entró en el camino de entrada. Michael salió primero, seguido de su hija de 8 años, Emma, que inmediatamente corrió hacia su abuelo con la energía ilimitada de la infancia. «Abuelo Frank, mira lo que hice en la clase de arte». Emma levantó una pintura al dedo de su jardín con figuras de palitos de todos ellos trabajando juntos entre las flores. Michael observó a su hija con Frank, viendo la fácil afectividad entre ellos que le había llevado años reconstruir con su propio padre. El imperio empresarial que había estado tan desesperado por expandir seguía prosperando. Pero había aprendido a delegar, a confiar en los demás, a comprender que estar presente valía más que cualquier acuerdo que pudiera cerrar.
¿Cómo ha ido la semana, papá? Preguntó Michael, acomodándose en el columpio del porche junto a Frank, mientras Emma perseguía mariposas entre los parterres. Bien, respondió Frank, con auténtica satisfacción en su voz. Lucy ha conseguido ese ascenso en el restaurante. Ahora se encarga de todo el local. Y ayer ayudé a la señora Patterson, nuestra vecina, con la compra. Son pequeñas cosas, pero importan. Lucy salió de la cocina con una jarra de té helado. Ahora tenía canas, pero su sonrisa era tan cálida como el día en que decidió preocuparse por un anciano solitario. Nunca se volvió a casar, pero construyó algo aún más valioso. Una familia que no era de sangre, sino de elección, compromiso y actos diarios de amor. Michael, Emma, en el momento perfecto. La cena está casi lista. Lucy había aprendido a cocinar los platos favoritos de Frank a lo largo de los años, al igual que él había aprendido a ayudarla con el jardín. Se habían convertido en familia el uno del otro en el sentido más auténtico de la palabra. Mientras se sentaban alrededor de la mesa esa noche, Michael reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida desde aquel día en el aparcamiento del hospital. Había ganado más que una relación renovada con su padre. Había aprendido lo que significaba ser verdaderamente rico, no en dólares o negocios, sino en momentos como estos, rodeado de personas que habían elegido amarse unos a otros cada día. Frank había vivido para ver a su nieta dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, empezar la escuela. Había estado allí para cada cumpleaños, cada rodilla raspada, cada cuento antes de dormir. El anciano solitario que una vez se sentó olvidado en un rincón de un restaurante, se había convertido en el corazón de una familia que demostró que el amor no se trata de lo que puedes dar, sino de lo que eliges compartir. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más relatos conmovedores. Gracias por acompañarnos en este viaje de amor, segundas oportunidades y las familias que creamos cuando abrimos nuestros corazones a los demás.